título de la investigación realizada es Determinación de la diversidad de plantas mediante la diferencia de hábito y grosor en dos sitios con diferente grado de luminosidad. Los integrantes del grupo son Gabriel Burban, Sebastián Ibarra, Mariana Murillo y María Paula Picado. Las familias son grupos de plantas que comparten características similares. Se encontró una mayor cantidad de la familia Rubiaceae en el área con más luz solar. En la parte donde afectaba más la sombra, se encontró mayor cantidad de la familia de Eriosae. Esta investigación tiene como propósito determinar la diversidad de plantas en dos sitios con diferentes grados de luminosidad en el bosque tropical lluvioso. Asimismo, conocer la abundancia de las familias de plantas en cada zona. La pregunta generadora que dio inicio a esta investigación es de qué manera la luz solar y la sombra afectan el crecimiento de las familias de plantas. Se planteó la investigación de las diferentes especies que usualmente crecen en estas áreas de luz o sombra, y además saber cuál era la diferencia de tamaño o crecimiento de las familias. La pregunta generadora es, ¿de qué manera la luz solar y la sombra afecta el crecimiento de las familias de plantas que se encuentran en la Reserva Biológica Tirimbina? El objetivo general es determinar la diversidad de plantas en dos sitios con diferente grado de luminosidad en el bosque tropical lluvioso de Costa Rica. Los objetivos específicos son medir la riqueza y abundancia de las familias de plantas en cada sitio, determinar el diámetro a la altura del pecho o DAP en árboles para ambos sitios y comparar el número de individuos según su hábito en cada sitio. Este estudio se llevó a cabo en la Reserva Biológica Tirimbina en Heredia, Costa Rica. Esta reserva cuenta con 345 hectáreas de bosque tropical lluvioso. La temperatura promedio fue aproximadamente de 26 a 32 grados centígrados, con una sensación térmica de 26 a 38 grados centígrados a través del día. El nivel anual de precipitación es más o menos de 3.777 milímetros y la humedad relativa se aproxima al 92%. La investigación se realizó durante los días lunes 9 y jueves 12 de mayo del 2022, en horas de la mañana y en la época lluviosa del año. Se realizó una medición de 10 transectos de 10 metros de largo por 2 metros de ancho cada uno, con ayuda de una cinta métrica. De estos transectos, 5 estaban ubicados con exposición a luz solar y los otros 5 transectos se encontraban en la parte con sombra del bosque. Dichos transectos se realizaban en paralelo al sendero y de manera alterna. El primero comenzó a mano derecha y el segundo a mano izquierda, y así sucesivamente hasta terminar 5 transectos. Cada transecto estaba separado del siguiente por 10 metros de distancia, alejándose alrededor de 2 metros del sendero. Se midió el diámetro de la altura del pecho, el DAP, de los árboles en los diferentes perímetros medidos, utilizando una cinta métrica. Además, en cada transecto se anotaron en libretas de campo las especies de plantas que se encontraron, así como su abundancia relativa. Además, se tomaron fotografías de dichas especies de plantas utilizando una cámara fotográfica. Los datos totales ayudaron a determinar la riqueza y abundancia de especies y además se hizo un índice de Shannon en base 2 para cada uno de los sitios para determinar la diversidad máxima o equitativa de cada sitio. Asimismo, se realizó un índice de Jacquard para determinar la similitud entre ambos sitios. También se clasificaron las plantas de acuerdo con su hábito, si la planta fuera herbácea, bejuco, arbusto, árbol o plántula, para comparar cuál de estos hábitos es dominante en cada sitio. Con ayuda de tijeras se cortó o se recolectó una hoja por cada familia de plantas representantes en el muestreo, incluyendo todos los hábitos presentes. Estas hojas se colocaron en bolsas plásticas para analizarlas más tarde. En el laboratorio se explicó. Para determinar la riqueza de especies en los dos sitios se realizó un índice de Jacquard, cuyo resultado demostró una gran diferencia en la composición de familias en ambos sitios. En la diversidad de plantas se encontró un total de 38 familias, de las cuales 29 están en un área de luminosidad, 25 en un área de sombra y 8 se encontraron en ambas. La familia que presentó más abundancia de individuos en luz es Rubiaceae con 39 y en sombra es Heliconiaceae con 64, como se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Diversidad de plantas tirimbina. En la columna de la izquierda están los nombres de las familias de plantas encontradas en el muestreo. En la columna del medio está la cantidad de plantas que se encontraron por familia en los sitios abiertos o zonas de luz. En la columna de la izquierda está la cantidad de plantas que se encontraron por familia en los sitios cerrados o zonas de sombra. En total se encontraron 11 tipos de hábitos. El hábito en sitio de luz con mayor cantidad es la hierba, siendo esta de 102 individuos. Las familias en las cuales se encontraron mayormente fueron Rubiaceae y Acanthaceae. Esto se puede evidenciar en la siguiente figura. Número 2. Abundancia de individuos en hábitos según sitio con luz. En la primera columna está el sitio, en la segunda la familia de plantas, en la tercera el hábito y en la cuarta el número de individuos. El azul oscuro representa la hierba, que fue el hábito más encontrado en sitios de luz. El hábito en sombra con mayor cantidad, siendo estas 73 individuos, es Platanillas. La familia en la que se encontraron principalmente fue Heliconosae, como lo ejemplifica las figuras. Cuadro 3. Abundancia de individuos en hábitos según sitio con sombra. En la primera fila está el sitio, que es sombra, en la segunda fila la familia de plantas encontradas, en la tercera fila el hábito y en la cuarta el número de individuos. El gris representa las platanillas, que fue el hábito más encontrado en la zona de sombra. Además, se realizó un índice de Shannon para determinar la diversidad de hábitos en sitios de luz y sombra, y el resultado muestra que el índice de diversidad de hábitos fue bajo. 4.1. Abundancia según el índice de Shannon de individuos en hábitos según sombra. En la primera columna están los hábitos y en las siguientes están los datos requeridos para sacar los cálculos, que dieron como resultado 1,54. Cuadro 4.2. Abundancia según el índice de Shannon de individuos en hábitos según luz. En la primera columna están los hábitos y en las otras están los datos requeridos para sacar los cálculos, que dan como resultado 1,89. También se midió el diámetro de la altura del pecho de 10 árboles en cada sitio. Para los árboles en zona con luz, el valor más alto fue de 253,06 centímetros y el promedio fue de 46,63 centímetros, mientras que para los árboles en sombra, el DAP con más valor fue de 45,84 centímetros y el promedio fue de 17,25 centímetros. Cuadro 5. DAP de árboles en sitios de sol y sombra. Durante la investigación se pudo apreciar la diversidad de 38 tipos de familias de las 153 familias de plantas. La mayor cantidad de familias que se encontraron en el área de investigación fueron de la familia Rubiaceae en la parte soleada y Heliconosae en la zona de sombra. Por otra parte, la investigación determinó que existen más familias en la parte donde hay luz solar, con un total de 29 familias, en comparación a la zona con más sombra, que se encontraron 25. Además, la zona soleada es un lugar intervenido, ya que en esa área se cultiva cacao, por lo cual también cortan el pasto, lo opuesto a la zona sombría, en la cual no había intervención. Los resultados arrojados en esa investigación corresponden a la época lluviosa. Se encontró una extensa variedad de familia en las áreas de sol y sombra. Las hierbas tienen un mejor crecimiento y reservas de agua debido a que reciben energía solar. Su proceso de fotosíntesis genera un componente esencial para su crecimiento. Al estar expuestas al sol, necesitan una mayor cantidad de agua para sobrevivir. En estas investigaciones se concluyó que de las 38 familias encontradas en la zona con luz y en la zona con sombra, la cantidad de especies fue baja. Este resultado fue obtenido gracias al índice de Shannon. Al comparar el número de individuos según su hábito, se pudo concluir que eran bastante parecidos. Únicamente Pífita era diferente, que esta únicamente se encontró en la zona con luz. En los resultados se reflejó que en la zona con luz es donde había mayor cantidad de familias de plantas, ya que habían más plantas pioneras, las cuales se apoderaban de dicho lugar. El DAP determinó que la mayor cantidad de árboles maduros estarían en la zona con luz. Esto pasa debido a que la luz acelera procesos de crecimiento como la fotosíntesis. A mí me parece que práctica científica es una herramienta que me va a ser muy útil, y más en la universidad si tengo que redactar algún artículo científico, porque ya llevo una idea de cómo es que se hace y no voy a llegar a algo totalmente nuevo para mí.
Mi parte favorita de toda práctica científica fue cuando fuimos a La Paz, porque siento que fue un espacio en el que pude divertirme más y pude tomar más fotos y pude como prestar atención a más cosas y pude ver todos los animales. Mientras que en la Tirimbina iba más estresada, ya que yo era la que iba haciendo el conteo de las familias de plantas, entonces tenía que ir detrás del biólogo y iba como muy preocupada por hacer eso y muy concentrada en eso, entonces no pude tomar fotos y no pude tener un tiempo para divertirme, menos cuando estuve en el río, que fue mi parte favorita de la tirimbina, ya que fue como cuando pude dar un descanso y pude relajarme y pasar tiempo con mis amigos. En esta práctica científica me sentí muy emocionada y aturdida a la vez. La tirimbina fue una experiencia inolvidable, así como tuvo sus momentos emocionantes, también tuvo situaciones estresantes. Fue una oportunidad para crecer como estudiante, aprendí una variedad de habilidades útiles. En el momento de la excursión fue emocionante, aunque a veces me agotaba mucho dado el clima y las largas caminatas. Con el trabajo escrito fue un poco más complicado, ya que era un tema desconocido, pero me ayudó a aprender a cómo crear un artículo científico y organizarlo. En La Paz fue más tranquilo, el clima estaba más conveniente para la caminata que hicimos. Entonces, personalmente disfruté más en Waterfall La Paz, ya que vimos una gran variedad de animales y fue más corto el recorrido. Además, en La Paz la comida era mejor que en la Tilimbina. Este fue un proceso largo y cansado, pero me hizo aprender cosas nuevas. Al fin y al cabo, ambas experiencias las voy a recordar, pero más Waterfall La Paz, ya que las disfruté más. Durante el desarrollo de la práctica científica, nosotros hicimos 2 giras educativas. Una de ellas fue a la Tirimbina, donde hicimos la mayor recaudación de los datos que utilizamos para el cartel científico. En la Tirimbina me pareció una gira muy desgastante porque, porque teníamos que estar estresados de poder terminar a tiempo la práctica científica, además de que yo tenía que estar midiendo la trayectoria del sendero, midiendo el DAP de los árboles y tener que esperar al equipo que está tomando las notas. Están durando bastante. Y después la otra que hicimos fueron las Cataratas de la Paz. Las Cataratas de la Paz a mí me pareció una gira más relajante o menos estresante, ya que nosotros solo fuimos a pasarla bien, fue más tranquilo y no teníamos que estar estresados por terminar a tiempo. Durante la práctica científica tuve un sinfín de emociones y me sentí un poco abrumado ya que era un trabajo que jamás habíamos hecho, que era un artículo científico. En la tirimbina me sentí muy estresado y muy cansado debido a que había que caminar bastantes horas debajo del sol con una humedad bastante alta debido a las lluvias y en la época que estábamos en el año. Por parte de La Paz me sentí más tranquilo porque pude ver más cosas, podía prestar más atención porque no tenía que estar tan atento a ciertos temas ya que los había aprendido y ya traía las habilidades de la tirimbina para aplicarlas en La Paz. Mi parte favorita fue La Paz, ya que pude ver más variedad de animales, pude sentirme más tranquilo, me gustó más el sitio, sentía que era un lugar más bonito y siento que esta experiencia de la práctica científica va a ser inolvidable y sé que me va a ayudar un montón para el futuro.